contra Gaza. La resistencia palestina derriba un avión de combate sionista y bombardea con misiles varios lugares de la ocupación israelí, causando entre sus filas varias pérdidas. Nuestras valientes Fuerzas Armadas aniquilan a terroristas y limpian varias regiones del país de los mercenarios. Rusia expresa su inquietud por el crecimiento del terrorismo en Siria y Lavrov reitera la necesidad del cese inmediato de la violencia y el terrorismo en el país. Muy buenas noches, el noticiero del canal Sirio Internacional. Ascendió a 29 mártires y más de 284 heridos, entre ellos 148 niños y mujeres, la cifra de las víctimas por las incursiones israelíes contra diferentes partes de la cercada Franja de Gaza. 3 palestinos cayeron mártires, uno de ellos niños y otros 8 resultaron heridos a raíz de incursiones aéreas desatadas por los aviones bélicos israelíes contra el norte y el sur de la Franja de Gaza. Las aeronaves israelíes lanzaron varios ataques contra la zona de Jabalia y Rafah en la cercada franja. Asimismo, un avión sin piloto bombardeó una vivienda en Jabalia, causando el martirio de 2 palestinos, entre ellos un niño, y la lesión de otros 7, la mayoría de ellos niños. Mientras que otra incursión contra la zona de Khan Yunis acabó con la vida de un palestino y la lesión de otro. Paralelamente, las facciones de la resistencia palestina lanzaron decenas de proyectiles y misiles contra posiciones de la ocupación al sur de la ocupada Palestina. En este marco, las brigadas de Al-Qassam lanzaron misiles tipo Grad, Al-Qassam y Majdal contra varios asentamientos y bases militares. También una explosión se escuchó en Tel Aviv en la tarde de hoy, luego de que se activaron las sirenas de alerta, mientras que se informó sobre heridas entre los colonos israelíes a raíz de los misiles de la resistencia. Los medios de comunicación del enemigo reconocieron que el ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, y los miembros del Comité de Exteriores y Seguridad en el Knesset huyeron a los refugios tras el incidente. Con la continuación de la agresión israelí contra la Franja de Gaza, la cual causó la caída de decenas de mártires y centenares de heridos, numerosas condenas se metieron en rechazo a esa situación, llamando a la adopción de medidas urgentes para evitar la continuación de esta agresión llevada a cabo contra el pueblo palestino ante el silencio árabe internacional. En el mismo contexto, manifestaciones multitudinarias salieron después de la oración del viernes en diferentes ciudades iraníes, en las cuales los participantes corearon consignas y repitieron lemas en repudio a la agresión israelí contra la bloqueada Gaza, condenando a la vez el apoyo ilimitado de Estados Unidos y los gobiernos occidentales a la entidad sionista. En este marco, Irán, a través de su canciller Ali Akbar Salehi, dirigió un llamado para adoptar una medida urgente para impedir la agresión sionista contra Gaza. Igualmente, el organismo de los ulemas del Líbano condenó la continuación de la agresión israelí contra la bloqueada Gaza, afirmando que Estados Unidos, Francia y Bretaña apoyan a Israel en esta agresión, al mismo tiempo que respalda a los grupos criminales en Siria. El Partido Baaz Árabe Socialista en Yemen condenó enérgicamente la agresión israelí y el silencio árabe acerca de estos crímenes, dirigiendo un llamado a todas las masas árabes a movilizarse en respaldo al pueblo árabe palestino. Por su parte, el movimiento de países no alineados condenó categóricamente en un comunicado la agresión israelí contra la Franja de Gaza y exigió al Consejo de Seguridad la adopción de medidas con carácter de urgencia para detenerla. Igualmente, el Partido Comunista de India condenó las agresiones israelíes contra Gaza y dirigió en un comunicado un llamado al gobierno indio para suspender las relaciones militares con Israel.
Nuestras Fuerzas Armadas han conmemorado el aniversario 42 del glorioso movimiento de rectificación, el cual se convirtió en un punto crucial en la historia de Siria y fijó la línea del proceso de la moderna Siria a través de fundar un ejército ideológico que demostró la verdadera fuerza de Siria y sus capacidades. En sus palabras pronunciadas en esta ocasión, los comandantes de las unidades militares elogiaron los logros alcanzados por el movimiento de rectificación liderado por el eterno líder Hafez al-Assad. Los jefes militares reiteraron su compromiso ante el pueblo y el señor presidente Bashar al-Assad de permanecer siempre en alerta máxima para defender la bendita tierra de la patria de los enemigos, por más que sean los peligros y desafíos. En Alepo, un terrorista suicida hizo explotar un coche bomba en las proximidades del hospital sirio-francés en la zona de Asrian, lo que causó la caída de mártires y heridos y daños materiales en el sitio de la explosión. En el marco de sus operaciones destinadas a limpiar la ciudad de Alepo de los grupos armados terroristas, unidades de nuestras Fuerzas Armadas llevaron a cabo una serie de operaciones contra los mercenarios terroristas, causando la muerte de decenas de ellos en Al-Ash'ar, Al-Sahur, Al-Awayje y Al-Ramun. Según una fuente responsable, una unidad de nuestro ejército logró liquidar a Hassan Hamo, cabecilla de un grupo terrorista, junto a todos los elementos de su grupo, en una operación cerca del hospital Al-Kindi, mientras que otra unidad eliminó a terroristas en la zona de As-Sahur. La fuente agregó que en el marco de sus operaciones en el Ramun, nuestros soldados valientes liquidaron a todos los terroristas cerca de la panadería Sharq al-Awsat y los edificios cercanos a la misma, los cuales se convirtieron en un centro de los terroristas para desatar sus agresiones, la fabricación de artefactos y el depósito de armas. En Ash'ar, cerca del hospital de Al-Shifa, una unidad de nuestro ejército destruyó un centro de los terroristas y causó grandes bajas entre sus filas. En la zona de Al-Marje, las Fuerzas Armadas realizaron una operación que causó la muerte de un número de terroristas, entre ellos las cabecillas de la brigada de Uthman bin Affan y el del Consejo Militar en Al-Marje, el Salhin y Bab el-Neirab. Las autoridades competentes destruyeron hoy 11 camionetas equipadas con ametralladoras y 3 grandes camiones equipadas con ametralladoras de calibre mediano en la zona de Al-Jdadi, en el campo de Hasaka. Según una fuente oficial, gran número de terroristas fueron liquidados en el enfrentamiento. En la provincia de Raqqa, las autoridades competentes frustraron un intento de estallar un coche bomba en la barrera de Dipsi Afnan y lograron eliminar a 2 terroristas. Igualmente, las autoridades competentes atacaron una concentración de terroristas en la misma zona y eliminaron a decenas de terroristas. En este marco, una unidad del ejército se enfrentó con un grupo armado terrorista en la zona de Al-Husseini, en Deir ez-Zor, y logró liquidar y herir a decenas de terroristas, entre ellos cabecillas. Asimismo, 2 terroristas murieron en Al-Husseini debido a un desacuerdo entre sí por repetir una actividad de drogas. Unidades de nuestras Fuerzas Armadas destruyeron un número de automóviles equipados con ametralladoras pertenecientes a los grupos armados terroristas en una operación desatada en la zona del Boida y Abel, en el campo de Homs. Según una fuente terroristas fueron liquidados durante la operación, mientras que otros resultaron heridos. La fuente agregó que una unidad de nuestras Fuerzas Armadas eliminó al perseguir restos de un grupo terrorista en el barrio de Al-Warshe a varios elementos. Unidades de nuestras Fuerzas Armadas han continuado hoy sus operaciones contra concentraciones de terroristas en el campo de Idlib y destruyeron en operaciones un número de vehículos equipados con ametralladoras que utilizaron los terroristas en sus atentados contra los ciudadanos en el campo de Idlib.
Según una fuente oficial, una unidad del ejército destruyó una cámara de operaciones de los terroristas en la ciudad de Sarajevo, acto durante el cual se eliminaron numerosos terroristas y se destruyeron coches, armas y municiones. La fuente agregó que otra unidad del ejército se enfrentó con un grupo terrorista que trató de atacar a un punto militar en la redoma de Addelle, cerca de Maret Noman, afirmando que gran número de terroristas murieron en el enfrentamiento. Y en la localidad de Taftanaz, nuestros soldados valientes destruyeron a un centro de concentración de los terroristas y un número de coches equipados con ametralladoras Doshka, logrando también la eliminación de terroristas no sirios, a la vez que otra unidad del ejército liquidó a gran número de terroristas al enfrentarse con ellos en Ad-Deir Sharki, en Maret Noman. Una fuente oficial anunció que grupos terroristas atacaron hoy viviendas de ciudadanos en los barrios de Al-Terme, en Harem, con misiles y morteros, lo que causó el martirio de civiles, entre ellos mujeres y niños, además de grandes daños en los edificios. La fuente agregó que las unidades de ingeniería frustraron a un intento de terroristas de detonar 3 artefactos de 100 kilogramos cada uno colocados en la autopista Idlib al-Mastume. Una unidad de nuestro ejército hizo frente hoy a un grupo armado terrorista que intentó agredir las fuerzas del orden cerca de la localidad de Al-Taka, en el Gab, campo de Hama. Según una fuente en la provincia, la operación implicó la eliminación de un terrorista y heridas a otros, además de confiscar a un fusil y un vehículo que utilizaban los terroristas en sus atentados. Por otra parte, un grupo terrorista armado detonó un artefacto que había colocado en el barrio de Al-Qusur, en la ciudad de Hama, lo que causó heridas a un número de ciudadanos y daños materiales. A todo ello, las autoridades competentes frustraron un intento de detonar un artefacto colocado por los terroristas sobre el techo de un edificio abandonado localizado en un barrio en la ciudad de Hama. Una unidad de nuestros soldados valientes se enfrentó hoy con un grupo armado terrorista que aterrorizaba a los ciudadanos y perpetraba actos de sabotaje y robos en la calle de Al-Amin, en el barrio Tadamon, logrando eliminar a la mayoría de sus elementos. Una fuente anunció que la unidad destruyó a un coche minado por los terroristas y preparado a ser detonado en otro sitio. La fuente agregó que los grupos terroristas se liquidaron a un número de ciudadanos alrededor de la mezquita Al-Zubeir en una nueva masacre contra los inocentes civiles. En las fincas de Al-Kabun, una unidad del ejército destruyó, en una operación contra un escondite, a un coche equipado con una ametralladora antiaérea y liquidó a los terroristas que se encontraban dentro del mismo. Una fuente declaró que se destruyeron 2 coches llenos de armas y municiones con sus tripulantes terroristas en la misma zona. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, reiteró su llamado para poner fin a todos los tipos de violencia y crear nuevas condiciones para el lanzamiento de un diálogo político integral a través del cual los sirios llegan a un acuerdo sobre el futuro de su país. En su palabra pronunciada en el texto de saludo a los participantes y huéspedes de la reunión de los cancilleres de los países miembros de la Organización de Cooperación Islámica, celebrado actualmente en Yibuti, el jefe de la diplomacia rusa anunció que nos preocupa sumamente el aumento de la actividad de los grupos terroristas en Siria y la escalada de la violencia que conllevan al derrame de sangre y la caída de víctimas entre civiles. Lavrov agregó que los cambios que presencia el mundo árabe no deben excluir la búsqueda de soluciones a los conflictos crónicos, sobre todo el conflicto árabe-israelí, reiterando a la vez el llamado de Moscú a reanudar las negociaciones palestino-israelíes destinados a alcanzar un arreglo integral sobre la base del derecho internacional.
El gobierno de Brasil declaró que no reconocerá la coalición de la oposición siria fundada a finales de la semana pasada en Doha. El portavoz de la Cancillería brasileña, Tovar Nunes, anunció que el Consejo de Seguridad no emitió ninguna postura que refleja la legitimidad de esta coalición. Resulta necesario que el Consejo reconozca la legitimidad de este cuerpo antes de cualquier paso similar, agregando que la postura de Brasil es un medio para consolidar el rol del Consejo de Seguridad frente a otros grupos formados para analizar la situación en Siria, entre ellas el denominado Grupo Amigos de Siria. El diplomático brasileño expresó la suma preocupación de su país en cuanto al incremento de la violencia en Siria en caso de armar a la oposición siria como lo desean ciertos países como Francia. Miles de jordanos salieron hoy en manifestaciones después de la oración del viernes en protesta a la subida del precio de los derivados de petróleo y repitieron consignas que llaman para derrocar al rey Abdallah II. Los manifestantes corrieron consignas que califican de un fracaso al monarca hashimita, ya que él mismo había nombrado a 13 gobiernos que terminaron con pleno fracaso, agregando que Hassan II había perdido la legitimidad. Mientras tanto, centenares de aliados del rey se congregaron frente a los manifestantes de la oposición, lo que obligó a las fuerzas jordanas de policía a intervenir para separar las dos partes. En Afganistán, al menos 17 personas perdieron la vida y otras 9 resultaron heridas, en su mayoría niños y mujeres, por la explosión de un artefacto colocado dentro de un bus que transportaba a invitados de una boda. El portavoz del gobierno del estado de Farah responsabilizó al movimiento talibán del incidente destinado a aterrorizar a los civiles. Con esta noticia llegamos al final. Les recuerdo las noticias más destacadas. La ocupación israelí intensifica su agresión abierta contra Gaza. La resistencia palestina derriba un avión de combate sionista y bombardea con misiles varios lugares de la ocupación israelí, causando entre sus filas varias pérdidas. Nuestras valientes Fuerzas Armadas aniquilan a terroristas y limpian varias regiones del país de los mercenarios. Rusia expresa su inquietud por el crecimiento del terrorismo en Siria y Lavrov reitera la necesidad del cese inmediato de la violencia y el terrorismo en el país. Muchas gracias por su amable atención. Que tengan muy buenas noches.